¿Llegas a la otra? Súbete más. Bueno, yo quiero decir que cuando esto se acabe, yo me llevo el pan, hermano. Bueno, hay para todos, tranquilo, que aquí hay mucho pan. Hay para todos. Mañana nos vamos a la Santa Cena, pan, ¿no? Fue una bendición. Aleluya. Amén. Gracias a Dios, mi hermano Adolfo y yo lo pudimos pues, desarrollar dentro de nuestras capacidades y posibilidades. Aleluya. Y el Señor nos bendijo. Amén. Bueno, la idea, como dije ayer, de hacerlo así, pues es que entre todos estos, pues entre los cuatro que estamos aquí, amén, pues esto se hace pues más enriquecedor para nuestras vidas, aleluya, cada uno pues desde su... Sí. Sí, 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 ahora. Amén. Entonces, bueno, hoy nos toca hablar sobre la regeneración, un tema súper importante. Aleluya. Ayer estuvimos hablando sobre la justificación, un tema pues muy importante para nosotros, como vimos ayer. Amén. Que nos vimos pues simbólicamente hablando los sucios, amén, que estábamos el ser humano del pecado y que no había manera de poder rescatar para poder salir de esas cadenas. Pero apareció Jesús y nosotros, siendo culpables, Él nos declaró inocentes. Por eso hemos sido justificados por la fe. Amén. Amén. Por eso hay un texto, ponlo ahí, que te pueden dar una imagen. Romanos 5:1. Ahí está. ¿Vale? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él fue el medio. Amén. Que nos justificó en la cruz del Calvario. Él nos representó allí. Entonces ayer nos quedó bien claro que el medio por el cual hemos sido justificados es Jesús. Amén. Aleluya. Amén. No sé si mis hermanos, bueno, el hermano Chile, hermano Toñito, que está aquí, si quieren hacer alguna opinión sobre la justificación, puntualizar alguna cosa. ¿No? No. Bueno. Pues, yo diría que justificado, sí. Pero... Vamos aquí ya. Yo diría que justificados, pero yo creo que la justificación viene después del nuevo nacimiento, no antes. No antes, porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. La palabra de Dios sale de la boca de Dios, llega hasta el oído humano, el hombre adquiere fe, esa fe desata en el corazón del hombre un estado tan grande que produce un arrepentimiento. Ese arrepentimiento produce un dolor a causa del pecado, de la vida desordenada, de todo lo que haces. Y cuando esa persona se arrepiente, yo entiendo que nace de nuevo, nace en ese momento, nace porque ya es una persona que ya no se goza con el dolor de lo anterior, se goza con un principio de una vida nueva, renovada. Y cuando la persona recibe ese nuevo nacimiento,
entonces Dios lo justifica, como diciéndole, no te preocupes, que lo que hasta ahora has cometido, yo perdono tu pecado y abro una puerta nueva para que puedas tener derecho a entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que creo. Pues hay un texto que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la persona cuando escucha la palabra de Dios, la misma palabra en nosotros produce la fe que nuestro hermano mencionaba. Aleluya. Entonces, para arrancar el tema de la regeneración, hay una pregunta que yo he hecho, ¿vale? Que es esta, ¿de acuerdo? Que la vamos a poner ahí. Que es que, ¿por qué a pesar de nosotros de haber recibido a Cristo y habiendo sido justificados? Amén, ahí está. La pregunta es esta. ¿Por qué sigo teniendo luchas internas? Esta es la pregunta del millón. Ayer también hubo otra. Ayer que arranquemos con ella. ¿Por qué sigo teniendo estas luchas internas? A pesar de haber recibido a Cristo como mi Salvador, haberme convertido en templo del Espíritu Santo, pero a pesar de eso, dentro de mí sigo teniendo esas luchas. ¿Cómo es posible eso? ¿Vale? Entonces, la respuesta a esto va a estar en el tema que vamos a tratar, que es la regeneración. ¿Amén? Que es el nuevo nacimiento en nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo. Entonces, la respuesta a esto se encuentra en la regeneración. ¿Amén? Yo voy a empezar así, diciendo la definición lo más sencillo posible. Hay otra imagen que te pasaba por ahí. ¿Amén? Es la definición sencilla de la regeneración. ¿Vale? La regeneración es el acto sobrenatural del Espíritu Santo mediante el cual una persona recibe una nueva vida espiritual. Eso es la regeneración. No, esa no es. No, atrás, ¿te has pasado atrás? Ahí está. ¿Vale? Yo he intentado pues describir de la manera más sencilla posible, ¿vale? Lo que es la regeneración, pero creo que hoy, bueno, con la ayuda de mis hermanos y entre los cuatro, y aleluya, esperamos que hoy nos quede un poquito más claro la definición de lo que es la regeneración. Es el acto sobrenatural del Espíritu Santo mediante el cual una persona, nosotros, recibimos una nueva vida espiritual. Amén. Es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Amén. No sé si queréis decir alguna cosa vosotros, hermanos, sobre esto. Sí. ¿Verdad? Creo con libertad. Vamos a ver. Amén. Yo entiendo, cuando hablamos de un nuevo nacimiento, hablamos de alguien que nace para una nueva vida. Si tuviéramos que usar términos mundanos, diríamos que cuando hablamos de un nacimiento, una persona nace porque dos miembros de distintos sexos, en este caso un hombre y una mujer, pues usando una expresión más colaboradora, es decir, han colaborado y la mujer tiene un útero donde el hombre ha sembrado una semilla y fruto de eso ha nacido una persona. En este caso, en la vida espiritual no cambian los principios, siguen siendo los mismos principios. Tiene que haber un hombre y una mujer, pero en este caso está el Espíritu Santo, que actúa de hombre, y el corazón humano, que actúa de útero. Amén. Hemos dicho en un principio que cuando el hombre escucha la palabra, es como si esa palabra, que es la semilla, se desata, entra en el corazón humano, y cuando en el corazón humano germina esa palabra, hace que el hombre se pueda arrepentir de su pecado y pueda comprender pues un poco los términos que el Señor tiene con nosotros, empieza a reconocer sus promesas, empieza a saber y entender que no está aquí fruto de la casualidad, que el destino del hombre no es solamente morir con 70, 80 años, morir en una tumba y ya está. De repente el Espíritu nos hace entender que no solamente estamos para 70, 80 años, que hay una vida mucho más importante que esa. Y que aunque nuestra naturaleza está creada para morir, limitada por el espacio y el tiempo, hay una naturaleza interna que nace por medio de la palabra, que no está limitada en el espacio y el tiempo, sino que es una persona que es eterna.
porque nuestro Creador es eterno y nos ha dado una naturaleza interna. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque nacemos de nuevo, nuestra vieja naturaleza no es aniquilada, no es arrancada, sigue estando ahí. Cuando hacemos un bautismo, de una manera simbólica, sumergimos al viejo hombre y sale el nuevo hombre. Pero no se queda, como siempre decimos muchas veces, se queda aquí el viejo hombre. No, el viejo hombre sigue contigo, acompañándote. De hecho, el texto es en la palabra que dice, no te fíes de la que duerme a tu lado. ¿De quién está hablando? De tu propia naturaleza. El apóstol Pablo era consciente de esto. Él decía, porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué está diciendo? Que él sentía en su carne el instinto de pecar, de hacer lo malo. Pero también comprendía que aunque su cuerpo no quería hacerlo, él tenía que hacer lo bueno y tenía que practicar lo que había recibido del Espíritu. Quiere decir que ese texto que están viendo ahí, el hombre humano sigue con ustedes. ¿Qué tiene que hacer? Controlarlo, limitarlo. Y para limitar a nuestro hombre interior hay que controlarlo por medio de todos los medios que dispone el Espíritu Santo. Oración, ayuno, consagración. Amén. Todos estos términos, hermanos, estoy hablando de grandes términos, tienen que tener el ser humano para controlar. Pero no se olviden que su vieja naturaleza sigue estando ahí. No se ha marchado, ni se marchará. Y cuando esa naturaleza se marchará, cuando sean transformados en el arrebatamiento. En ese momento su naturaleza será cambiada. Pero mientras tanto, ustedes arrastrarán el viejo hombre. Pero contrólenlo, contrólenlo y dejen que el Espíritu fluya. Si ustedes dan lugar, yo con esto voy a terminar porque se me está calentando el gorro. Quiero decirles que había un sabio indio que hablaba de dos perros, uno blanco y otro negro. Decía, ¿y cuando vence uno y vence el otro? Dice, cuando le doy de comer al negro y al blanco no le doy de comer, el negro se apodera del blanco. Pero cuando le doy de comer al blanco y al negro no le doy de comer, el blanco se apodera del negro. Denle alimento al espíritu, al nuevo hombre, a la nueva mujer que está en ustedes y su vida prosperará. Amén. Yo, pastor, te prometo que voy a ser más breve. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, la palabra, estamos hablando de lo que es el nuevo nacimiento, la regeneración, ¿vale? Una definición básica y simple para colaborar con el pastor es simplemente la vida de Dios dentro de nosotros. Esa es la definición que podemos decir más corta y más efectiva, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué Dios nos da vida? Porque es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Básicamente, en una definición breve y corta, esto es lo que significa la regeneración y el porqué. Amén. Amén. Muy bien. Aleluya. Con libertad, Chile, tú coges bien cuando quieras y hablas, ¿vale? Aleluya, gloria al Señor. Bueno, la verdad, os digo, iglesia, que estos son 3 puntos muy importantes que tiene que tener un concepto en plan cristiano. No es solamente el hermano Antonio, tanto el pastor como el Adolfo, han tocado unos puntos muy necesarios que nosotros tenemos que tener como cristianos en el nombre del Señor. No solamente es decir, vengo al culto, ofrendo, pero ahí tiene que haber una vida en nuestro interior, una vida consagrada, una vida de decir, he sentido el cambio, la reformación por medio del Espíritu Santo. Miren, hay un hombre llamado Nicodemo. Como todos lo conocemos, todos sabemos que era un hombre muy importante en el pueblo de Jerusalén, en el Sanedrín. Pero miren, a mí lo que me llama la atención en esta palabra
es que Nicodemo fue junto de Jesús. Fue junto de Jesús con una buena intención para saber lo que podría enseñar y podía recibir. Pero miren, ¿sabe lo que hizo Nicodemo? Tuvo que tener un encuentro. El hermano Antonio ha dicho antes una palabra muy preciosa, pero miren, un cristiano tiene que tener en primer lugar, tiene que tener un encuentro personal con Dios para tener un nacimiento nuevo en Cristo Jesús. Mientras yo no tenga ese acercamiento a Cristo, mientras yo no me acerque a Él, voy a ser la misma persona. Amén. Aunque me haya pasado por las aguas. Dice, como ha dicho antes el hermano, tu viejo yo sigue contigo, pero tienes que dominar tu viejo yo. ¿Y cómo puedes dominar tu viejo yo? Miren, muy sencillo, como hizo Nicodemo, teniendo un encuentro personal con Dios. Amén. Y es de la misma manera, es de la forma que un cristiano podemos dominar nuestra carnalidad, nuestros deseos y poder retener nuestra humanidad humana. Vemos, en el nuevo nacimiento simboliza una transformación radical en la vida de una persona. Vemos, yo quiero poner este ejemplo. Vemos en la calle, vemos un gusano y nos apartamos del gusano, nos repudia, nos da asco. Pero pasando con el tiempo, se ha subido el gusano y hemos pasado por ese lugar y hemos visto, y con mucho respeto lo digo, hemos visto un capullito y después hemos pasado y hemos visto una mariposa que se ha posado. Eso se llama una mena transforme. Es decir, que se ha transformado de oruga a mariposa bonita. Es decir, que si usted quiere ser transformado, si usted quiere ser cambiado, tiene que tener un encuentro personal. Amén. Mientras usted lo tenga, puede estar cantando, puede estar tocando el órgano, puedo estar predicando, mira hasta dónde llego, puedo estar predicando. Si yo no tengo un encuentro personal con Dios, mi naturaleza humana, mi naturaleza no va a ver ese renuevo, porque voy a ser la misma persona. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Por eso dice, como hemos dicho, después ya termino y le dejo pasar al pastor. Como hemos leído, en el contexto de Juan, Jesús utiliza la metáfora del nacimiento para ilustrar en necesidad de una generación espiritual. Es decir, que como hemos dicho, cuando una persona viene a los pies de Cristo y acepta a Cristo como su Dios y su Salvador, tiene que haber un cambio radical en su vida, tiene que haber una renovación. No tienes que ser la misma persona. Que tu naturaleza esté dominada por ese encuentro que tú tienes con el Señor. No es decir, es que no, tenemos que ser espirituales y tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Este nuevo nacimiento implica renovación del Espíritu. Se refiere a la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, que lo capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Quién es el que nos capacita? No es el pastor, siempre decimos, ni el hermano Antonio, que Dios no lo bendiga mucho, porque te digo una cosa, el que nos capacita es el Espíritu Santo. Amén. Para que nosotros podamos estar capacitados por el Espíritu Santo y nos capacite, tenemos que vivir una vida consagrada cerca, como decía antes el hermano Antonio, a través de los ayunos, oración, comunión, en el nombre del Señor. Mientras nosotros tengamos eso, vamos a tener somos una nueva criatura, como dice la palabra, una nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos a sentir el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Es igual. Termino con esto y después dejamos pasar por todo. Es igual cuando un bebé, cuando un niño es nacido, nace, es pequeño y empieza a nacer, empieza a haber un renuevo en él. Nosotros como cristianos
tiene que haber un renuevo dentro de nuestras vidas para poder caminar en el nombre del Señor. Amén. Ya dejamos al pastor, si no, Muy bien, muy bien. Muy bien. No, si esto se trata de colaborar cada uno, ¿de acuerdo? Amén. Y entre todos, pues, hablar, ¿vale? De esto se trata. Y decirle a que me llamaba esta mañana por teléfono. Esto no se trata de tener cada uno un turno, sino de un diálogo entre nosotros, una conversación. Es de lo que se trata, ¿vale? No es hablas tú, hablo el otro. Aquí podemos entre todos, pues, aportar cada uno, pues, lo que puede. Amén. Hay una imagen para que entendamos la diferencia entre lo que es la justificación que hablamos ayer y la regeneración que tiene pasado por ahí Abraham. Vale, diferencia entre justificación y regeneración. Y luego entramos un poquito más en algo que me gustaría. Amén, a ver si lo has puesto por ahí. La diferencia, ¿no? No. Esa, ¿no? Atrás, como la antigua. No. Ahí está, esa. La diferencia entre la justificación y la regeneración, ¿vale? No es lo mismo como estamos viendo. No. Porque la justificación, ¿qué ha hecho? Ha cambiado nuestra relación con la ley de Dios. ¿Vale? Porque, como dijimos, estábamos declarados de manera irreversible culpables. Pero la regeneración, ¿qué ha hecho? Ha cambiado nuestra naturaleza. Hemos recibido una nueva naturaleza de vida a través del Espíritu Santo. Esta es la gran diferencia y creo que esto se queda bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿vale? Que gracias a la justificación nuestra relación con Dios ha cambiado. Y gracias a la regeneración, Dios ha cambiado nuestra naturaleza vieja por la nueva naturaleza de su Espíritu. Algo que hablaba mi hermano, que también hermano Tonito, hermano de Chile, estaba haciendo también una pequeña puntualización. Hay un texto que también te lo he pasado a hablar en 2 de Corintios 5:17, un texto muy conocido por todos nosotros. 2 de Corintios 5:17 dice así. ¿Está ahí? Sí. Ahí, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. ¿Os dais cuenta que dice que somos hechos nuevas criaturas? Es decir, Dios no ha mejorado lo viejo. ¿De acuerdo? Dios nos ha hecho nacer totalmente de nuevo. No es una reforma moral, yo tengo aquí escrito esto, no es una reforma que Dios ha reformado, aleluya, nuestra moral. No se trata de que una persona decida de repente portarse mejor. ¿Vale? No significa simplemente eso. Es una recreación interna en nosotros. Dios ha recreado dentro de nosotros una vida diferente que antes no conocíamos. Es un cambio de naturaleza interna, en donde el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, nos infunde en nosotros una nueva vida espiritual que antes no conocíamos. Así que la regeneración literalmente es esto. Es una resurrección espiritual. Porque como ha dicho Adolfo, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces Dios a nosotros no nos puede hacer un renuevo, por decirlo así. No es hacer un pequeño cambio. No, nos tiene que resucitar por completo del Espíritu. Amén. Por eso la regeneración, ¿vale?, no nos hace perfectos instantáneamente. Pero si hay algo, aleluya, que la regeneración nosotros tiene unas facultades principales que yo he marcado, que son 3. A ver si las has encontrado ahí. 3, aleluya, facultades muy importantes o principales. No es una imagen de esas, no. No. Ahí, no. Atrás. Y otra, no, otra más. No. Ahí está. ¿Vale? Ahora sí se ve ahí, ¿no? La voy a buscar aquí porque desde aquí no veo de todo bien. Entonces. Ahí está. La regeneración no nos hace perfectos. Como decía hermano Tonito al principio, porque nosotros sigue habiendo esa naturaleza todavía, pecaminosa, que nos impulsa a hacer el mal. No nos hace perfectos instantáneamente en el momento que nacemos de nuevo. Pero sí hay 3 facultades principales que en nosotros se alteran, que es la mente, son los deseos del corazón y es la voluntad de la persona. Eso sí, el Espíritu Santo, aleluya, en nosotros nos viene a ministrar estas 3 facultades: mente, corazón y voluntad. Y esto tiene que
qué se compone? El alma de la persona, que es el motor de la vida. Pero sí dice la palabra que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos dos están en una contienda continua. ¿Qué es lo que estas dos partes del ser humano intentan controlar? La carne quiere controlar algo y el espíritu también quiere controlar algo. Es lo mismo. ¿Qué es lo que quieren controlar? El motor de la persona es el alma. Porque en el alma que está la mente, está el corazón, los deseos y está la voluntad de la persona. Así como decía el hermano Tonito al principio, dependiendo a quién alimentemos, al blanco o al negro, él se va a adueñarse de esa parte de nuestro ser, que es el alma. Y si damos más alimento a la carne se va a apoderar de mi mente, de mis deseos y de mi voluntad. Pero si alimentamos más el espíritu se va a apoderar de mi mente, de mis deseos y mi voluntad. Por eso, aleluya, la mente, aleluya, es como imaginaos que durante años una persona ha tenido unas gafas puestas. Yo uso este ejemplo. Unas gafas puestas que quizás estaban sucias, empañadas, ¿vale? Con un cristal de color y todo se ve de una manera. Pero cuando a lo mejor viene alguien y coge esas gafas y las limpia, le echa un spray para limpiar gafas, unas toallitas especiales, y limpia los cristales de las gafas, esas lentes, ¿qué pasa? Ya no se ve igual, hay un cambio de visión, las cosas ya no se ven igual que antes. Cuando tenía las gafas antiguas, veía las cosas de una manera, pero cuando se ha limpiado esa lente, ese cristal, las cosas ahora se ven de una manera diferente. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Cuando hemos nacido de nuevo, las cosas ya no se ven como antes. Porque antes, ¿qué pasaba? Cuando estábamos en el mundo y no éramos templo del Espíritu Santo, si alguien nos hería el corazón, alguien nos ofendía, pienso que éramos propensos, quizá, a guardar rencor, a comportarnos de cierta manera. Pero gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros, Él cambia ese concepto en nuestra mente. Él cambia esa visión. Y ya, aleluya, intentamos cumplir con lo que la ley de Dios dice. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a tú mismo. Por eso es muy importante, aleluya. Otra cosa, los deseos. Nuestros deseos también cambian. Yo uso este ejemplo de nuestro paladar. En la mente uso unas gafas. En nuestros deseos voy a usar el paladar. Imagínate, Chile, que durante toda tu vida te has estado limitado de solamente ciertos tipos de alimentos. Al final tu paladar se adapta a ese tipo de alimento, ¿verdad? Es así. E incluso si llegas a tomar otro tipo de alimentos, a lo mejor tu cuerpo, como no está acostumbrado, a lo mejor no lo puedes llegar a tolerar. Te parece una comida a lo mejor rara, ¿vale? Porque tu paladar está acostumbrado a un tipo de alimento. Pero cuando viene el Espíritu Santo en nosotros, Él cambia ese paladar. Ya no son los mismos gustos, ya no son los mismos deseos, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y por eso ya no somos guiados por los deseos de la carne. Al venir el Espíritu Santo, nosotros cambia ese paladar y nuestros deseos cambian gracias a la obra interna del Espíritu Santo. Amén. Y la voluntad yo he puesto que es como un nuevo motor. Aleluya. Que muchas veces intentamos hacer cosas, pero nos falta a veces la fuerza. ¿Cuántos de aquí a veces han intentado ponerse durante un tiempo a dieta? Y dicen, me voy a poner a dieta y me meto al gimnasio. ¿Verdad? Estoy mirando por uno que ahí atrás me acuerdo de melodía. Y se metió al gimnasio. Pero guardar una dieta a veces, a mí me cuesta durante un tiempo largo. Hay que tener mucha fuerza de voluntad, ¿verdad? Y la voluntad nos falla. Y decimos, quiero hacer esto, sobre todo cuando uno es de comer. Cuando a uno le gusta la bollería, le gustan las chuches, estas cosas. A esa persona pues todavía, ¿vale? Le cuesta mucho más. ¿Y qué le falta? Le falta fuerza de voluntad. Si quiere perder kilos, tiene que irse a caminar, hacer ejercicio, guardar una dieta. Se necesita esa fuerza de voluntad. Pero a veces no estamos capacitados a ese punto para tener esa fuerza de voluntad. Pues llevando esto al ámbito espiritual, en el nuevo nacimiento, a veces tocante a cosas del deseo del corazón, del deseo de la carne, nos vemos incapacitados. Pero gracias a que nosotros está el Espíritu Santo, ya no dependemos de nuestras propias fuerzas para seguir la voluntad de Dios. Hay una fuerza superior a la fuerza nuestra, humana, carnal. Es la fuerza y la capacidad que nos da el Espíritu Santo para poder cumplir la palabra del Señor.
Señor. Por eso estos tres aspectos, pasa a la siguiente imagen. Hay una imagen que se resume estos tres, aleluya. Ahí está, que en resumen, cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, ya las cosas no las vemos igual. No vemos las cosas igual. Vemos de una manera diferente, distinta, que tiene que ver con la mente. Ya no deseamos las cosas de la misma manera. Sentimos las cosas de una manera diferente. Y ya no actuamos de la misma manera que antes. Actuamos de una manera diferente. Y todo, tanto la mente, nuestros deseos y nuestra voluntad, ya no es acorde a la carne, es acorde a la palabra de Dios, porque nosotros está el Espíritu Santo. ¿Queréis hablar alguna cosa vosotros sobre esto? Adelante. Sí. Vamos a ver. Lo que está hablando el pastor es que antes estábamos muertos, o sea, ha habido una transformación dentro de nuestro interior. Ahora, antes éramos esclavos del pecado y ahora ya no nos domina el pecado. Ahora la voluntad liberada tiene ojos para ver lo sucio que es el pecado y lo que genera una tristeza piadosa que impulsa a la renovación diaria. Esto es una frase de Agustín de Hipona, ¿vale? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tu mundo, una vez que tus ojos son abiertos, tu mundo se descoloca. Tu mundo ha sido transformado. Y la consecuencia de la regeneración, del nuevo nacimiento, que al ser tu mundo cambiado, como dice el pastor, tu voluntad, tu deseo y tu forma y tu manera de vivir tiene que cambiar, porque esta es la manifestación y la evidencia de que tú has nacido de nuevo. Por eso yo, y hablo de mí, ¿vale? Cada día me cuestiono si he nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque muchas veces deseo lo que no debo desear, muchas veces caigo donde no quiero, muchas veces lucho en contra de mí mismo para no hacer lo que no quiero. Y quiero que reflexionen en esta tarde, la iglesia, que cada día, como decía ayer, ¿no? Ayer decía, cada día tengo que levantarme y decir, merezco el infierno, pero cada día también tengo que levantarme y decir, habré nacido de nuevo, porque si no hemos nacido de nuevo, tenemos un gran problema, ¿eh? Amén. Por eso, ¿por qué insisto en esto? Porque si nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir no demuestra lo que somos, no podemos decir que somos una cosa y siendo otra. Hay una frase, ¿vale?, que dice un teólogo, dice, no me preocupa el pecador que llora por su pecado, me preocupa el que puede vivir en él y aún así llamarse cristiano. Amén. Hay otra frase de otro teólogo que dice, hay algo peor que no ser cristiano, y es creerse que lo eres sin serlo. Amén. Miren, hablando sobre el problema del ser humano, ¿vale? Como estábamos diciendo antes, que el ser humano, espiritualmente hablando, estaba muerto. Si nos paramos a pensar en esto, tenemos que llegar a la conclusión que lo que estábamos no eran enfermos, sino muertos. Porque si estuviésemos enfermos, podría haber cualquier tipo de medicina que nos pudiera sanar. Pero realmente lo que estábamos era muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso hay ese texto que hemos leído antes, ¿vale? A ver si lo encuentro por aquí, lo tenía por aquí. No, aquí está, Efesios 2:1, ¿vale? Que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que el hombre no es que estuviese enfermo espiritualmente, es que estaba muerto. Amén. Claro, y ahora yo pregunto, ¿qué tipo de ayuda se le puede llegar a ofrecer
a una persona que está muerta? Nada. Por mucho que intentes ayudar a una persona que ya ha partido, que ya no hay vida en él, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Y por eso, ¿qué es lo que nosotros necesitábamos? Vida. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso dice Efesios 2:1, dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros. Amén. No es que nos sanara, nos hizo resucitar. Porque de ahí nosotros no podíamos salir. Era prácticamente imposible. Por eso el dador de la vida tuvo que extender su mano de misericordia y de gracia para socorrernos y darnos vida. Y vida eterna. Por eso aleluya, un muerto no necesitaba ayuda. Lo que necesita es recibir vida y vida de Dios. Por eso quería, aleluya, adelantándose mis hermanos, pues si queréis decir alguna cosa o algo. Yo solamente quiero hacer un matiz. Somos, digamos, el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo había una doble naturaleza. Se le llamaba la unión hipostática. Era todo hombre, con todo lo que conlleva ser hombre, como espíritu y alma. Y era todo Dios, con todos los atributos de su divinidad. Todo estaba en Él. Os puedo decir que nosotros, como una pequeña copia, nosotros hay una doble naturaleza. Hay una doble naturaleza que está totalmente separada. Nuestra naturaleza humana, que tenemos que entender que está corrupta, pero también tenemos una naturaleza que disfruta en las cosas de Dios, disfruta orando, haciendo el bien, y todo eso está en nosotros, y como decía el hermano, es nuestra mente la que nos aclara y nos hace entender. Quiero darte a entender esto. Tenemos todos los días una guerra continua. Es una guerra, es una lucha constante. Nos levantamos luchando, estamos peleando, y yo solamente te quiero recordar, y con esto voy a cortar, a un valiente de David, que tomó una espada, se metió en su campo de lentejas y defendió lo que era suyo. Yo te digo desde aquí que defiendas lo que es tuyo. Aleluya. Si tú eres un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en el corazón, tienes que defender lo sagrado, lo bueno. Con todo lo que está a tu mano, tienes que pelear. Hay veces que nos toca llorar, nos toca sufrir, pero todo lo hacemos con una sola intención. Amén. Agradar a aquel que nos llamó como soldados. Amén. 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 Miren, yo voy a intentar ya ir cortando, amén. Llevamos casi una hora de culto, ¿vale? Y aproximadamente sobre 40 minutos. Vale. Sigue, sigue. Ay, déjalo para el siguiente. No me expliques. Hay un texto que lo estoy intentando buscar, ¿vale? Lo tengo por aquí. Que es Ezequiel 36:26. ¿Qué te lo he pasado, Abraham? Ezequiel 36:26. A esta promesa de Dios, ¿vale? A nosotros. Y Dios dice así: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Esto nos habla entonces de un antes y un después en esta cirugía divina. Porque estábamos muertos. Pero apareció el médico divino no para sanarnos, sino para resucitarnos de la muerte. Y sentarnos, como dice la palabra, en lugares celestiales. Amén. Por eso, aleluya, esto marca un antes y un después. Porque el corazón de piedra, ¿qué es? Es frío, es duro, insensible e incapaz de poder recibir, como dice hermano Tonito, la palabra del Señor. Pero gracias a que Dios en nosotros ha puesto un corazón de carne, ahora nuestro corazón ya no es un corazón duro con Dios e insensible. Dios en nosotros ha puesto el corazón de carne, en nosotros se viene de Dios. Nuestro corazón es sensible
y es capaz de poder latir al ritmo de la voluntad de Dios. Por eso, aleluya, Dios en nosotros ha puesto esta naturaleza, un corazón nuevo. Entonces, en resumen, la regeneración no es que el hombre decida caminar hacia Dios. Es que Dios, a nosotros que estábamos muertos en delitos y de pecados, Él nos ha dado vida. Amén. Para que podamos caminar con Dios. Amén. Porque si en nosotros no está el Espíritu Santo, evidentemente no podemos caminar en la voluntad del Señor. Si no hay Espíritu, no hay vida de Dios. Y si no hay vida de Dios, olvidémonos de caminar en la voluntad de Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántos desean caminar en la voluntad de Dios? Amén. Gritan un poderoso amén. Amén. Les digo algo, Dios te ha capacitado. Amén. Te ha capacitado Dios, ¿sabes con qué? Con su Espíritu. Lo decíamos anoche antes, ¿verdad que lo has dicho? Que Dios nos ha capacitado. Es una capacidad sobrenatural que Dios nos ha dado por medio de la regeneración, que es el nuevo nacimiento, que es la vida del Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para poder caminar en la voluntad del Señor. Amén. La regeneración es el acto en donde Dios restaura en nosotros lo que el pecado había matado, haciendo posible que volvamos a tener comunión con Él. No es que Dios nos obligue a caminar, porque a nadie Dios nos ha obligado, sino voluntariamente nosotros le hemos recibido en nuestro corazón. Entonces, ¿Dios qué ha hecho? Nos ha dado libertad, como dije ayer. Libertad que el pecado nos había quitado. Porque el pecado nos quitó la libertad. Pero apareció Cristo y nos liberó. Y ahora somos libres. ¿Libres para qué? Para poder caminar conforme a la voluntad del Señor. Por eso hay una última imagen que he puesto ahí. Aleluya. Otra, mejor. Esta, ahí está. ¿Ves esa imagen ahí? Aleluya, no sé si la veis bien o no. ¿Vale? Eso es una imagen, aleluya, en donde podemos, pues, ver mejor cómo estábamos nosotros antes y cómo estamos ahora. Ahí está. Este es el ser humano, este de acá, un ser humano, aleluya, incapacitado. Un ser humano que no tiene a Cristo. Un ser humano que tiene un corazón, aleluya, en la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, y sobre él está la carga del peso del pecado. Y este hombre espiritualmente está muerto. No hay vida en él. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ha pasado? Ha venido el acto, aleluya, de la regeneración del Espíritu Santo en nosotros. Ha venido el Espíritu Santo, aleluya, ¿y qué ha hecho él? Y en nosotros nos ha impartido su vida. Ahora en ti y en mí está la vida de Dios. Por lo tanto, en nosotros ya no hay un corazón viejo. Hay un corazón nuevo. Por eso dijo el Señor: quitaré el corazón de piedra y pondré en vosotros un corazón de carne. Es decir, una nueva, aleluya, naturaleza, una nueva vida, impartida, aleluya, por el Señor. Y si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, se va a manifestar la vida de Dios. ¿Cómo? A través de los frutos del Espíritu. Amén. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, Amén. paciencia, mansedumbre, templanza, que son las evidencias de un nuevo nacimiento. Amén. ¿Quieres saber si una persona realmente nació de nuevo? ¿Cuántos quieren saberlo? Busca en esa persona los frutos del Espíritu. Amén. Porque los frutos del Gloria. Espíritu darán evidencia si una persona ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Amén. Porque quien tiene la vida de Dios, en él se manifiestan los frutos del Espíritu. Amén. Cuando alguien perdona, cuando alguien ama, cuando alguien es paciente, cuando alguien, como suele decir, le pisan, pero tiene, aleluya, mansedumbre y templanza, son evidencias de que esa persona ha nacido de nuevo. Por eso, aleluya. Nuestra conciencia estaba cauterizada. No tenía sensibilidad. Hacíamos lo que a nosotros nos gustaba. Pero es solamente cuando el Espíritu nos toca con su Espíritu, Amén. toca en nuestro espíritu humano, empezamos a despertar una conciencia que ha estado dormida por mucho tiempo. Y lo que antes hacíamos y no sentíamos, ahora esa conciencia que ha sido inyectada por la vida del Espíritu
produce que esa conciencia está tan sensible que en cuanto hacemos algo que no está bien, esa conciencia, que es nuestro conocimiento, nos acusa y nos ayuda a apartarnos y adorar a Dios. Amén. Procura tener una conciencia limpia. Amén. Una conciencia limpia que tenga sensibilidad, porque si tú buscas a Dios de corazón, tendrás una conciencia limpia. Amén. Por cierto, yo creo que Rodolfo no ha nacido de nuevo. Pero eso no hace falta ser muy listo para eso. Solamente quería decir esto, pastor, ¿vale? Que Dios ha hecho una obra milagrosa en quien lo ha hecho, ¿vale? Dios ha hecho una obra milagrosa como es el nuevo nacimiento. Amén. ¿Y para qué? Vamos a ver. ¿Para qué Dios pues también nos ha dado ese nuevo nacimiento? Pues como dice un salmo, dice, para meditar en su ley de noche y de día. Dios ha querido también, o la consecuencia, o el deseo de Dios para que nosotros luchásemos en contra de nuestro pecado, librarnos de ese pecado, ¿vale? Y luchar contra él. Y poder decir como el salmista, ¿vale? En tu ley medito de noche y de día. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pues hasta aquí, amén. El tema de hoy. Aleluya. Mañana, pues, nos toca la santificación, que es un tema también muy, muy importante. Amén. Así que mañana, bueno, os espero a todos aquí, aleluya. Y creo que el Señor nos volverá a